Estimados amigos, hermanos todos, en el video anterior puse a disposición de ustedes una herramienta, una estrategia que consistió en implantar a distancia un par o varios pares de imanes en su organismo para restablecer el pH de su cuerpo. Hoy vamos a tratar de explicar por qué funcionan los imanes. ¿Qué efecto tienen en tu organismo los imanes? Los principios científicos, por qué funciona la fuerza magnética en tu organismo y también explicarte por qué funciona a distancia. Esto es charlatanería, es magia, es ciencia. Bueno, pues son las tres cosas, pero sobre todo que tenga la certeza de que es científico, porque la física cuántica nos explica todo aquello que anteriormente no teníamos las máquinas y las herramientas necesarias para explicar el comportamiento de partículas microscópicas, de los elementos, de las partículas elementales, y bueno, pues ahora ya esto es científico. Esta ciencia, la nueva ciencia, la ciencia que empieza a ser ya actual y la del futuro, tan actual que es la que hace posible el Internet, que nos sorprende cada día, cómo le damos un clic aquí y nos parece un mundo de información. Bien, nos vamos a meter a ese tema. Agradecerle desde luego a las alrededor de 150 personas que confiaron en esta estrategia. Y sobre todo sus comentarios que me hicieron algunas personas, siendo testimonio de que sí funciona. Alguna señora desde Los Ángeles me habló para decirme que en el momento en que estaba yo colocando los imanes, ella empezó a sentir una elevación de su temperatura, sin llegar a ser desagradable, pero sí sintió la fuerza, cómo se elevaba su temperatura, y luego vino una relajación que la hizo sentirse muy bien, muy tranquila, y confiada. Yo sigo insistiendo aquí que no hay que confiarnos demasiados, que el virus por ahí anda rondando en nuestra sociedad, que nos mantengamos en casa, que le hagamos caso a las autoridades sanitarias, demostremos que como país, como humanidad somos solidarios y que esta pandemia, que es real, va a pasar y que vamos a recobrar la normalidad. Bien, entonces vamos a tratar de explicar por qué funciona la medicina. ¿Qué es la medicina alternativa en primer lugar? ¿Por qué alternativa? Bueno, es que hay una medicina convencional en la que confiamos todos porque nacimos con esa medicina que es la que nos trató desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Una medicina que le ha aportado gran utilidad a la humanidad, que ha hecho acciones milagrosas, inclusive, bueno, que se consideran milagrosas. Ya sabemos que no hay milagros, simplemente que hay una razón científica que a veces no la podemos explicar, que es tan sorprendente que la consideramos como un milagro, ¿no? Bien. Y por otro lado está la medicina alternativa, esta que pues casi poca gente la conoce, que a veces la consideramos de gente que está media destrampadilla o de gente ignorante, pero bueno, resulta que también ha dado resultados magníficos, al grado tal de que, por ejemplo, la medicina convencional, hay muchas enfermedades que desde el punto de vista de la medicina convencional son incurables. Luego les voy a platicar una experiencia de esto, porque de lo que yo les platique generalmente ha sido porque lo he vivido. Pocas veces aseguro algo si no me consta. Entonces, si oyen que hablo mucho de mi experiencia, es porque si estoy convencido de que esto funciona, es porque lo he vivido. Soy un hombre que a los 73 años no tengo ninguna enfermedad declarada, pequeños síntomas que yo mismo me los quito,
¿Cómo? Pues con este tipo de medicina, la medicina alternativa. Hace alrededor de 12 años, para ser preciso, en el 2007, al jubilarme de la función pública, yo fui maestro primero y luego me dediqué por 37 años a temas de seguridad pública. Cuando me jubilo, coincidentemente mi esposa le ataca un cáncer en el timo. Yo de medicina, pues no sabía más que lo elemental. Como todos ustedes, la mayoría de todos ustedes conocen lo elemental. Hay que acudir a un médico. Empezó a sentir algunos síntomas que nos preocuparon. Los médicos le hicieron estudios clínicos de imagen y bueno, diagnosticaron que tenía un cáncer. Nos espantamos como se espanta siempre la persona que recibe esa noticia. El timo, empezamos a saber lo que era el timo. Bueno, pues supimos que el timo es una glándula que está debajo del esternón y que tiene que ver con el sistema inmunológico, que con el crecimiento de las personas, que con el tiempo, alrededor de los 25 años, tiende a desaparecer, y cuando no desaparece por completo, se convierte en un tumorcillo, casi siempre inocuo, benigno. Bueno, pues el de mi esposa resultó, según la experiencia que tuvieron los doctores con ella, porque resultó maligno. Entonces dijeron, pues a extirparlo. Le abrieron el esternón, pero vieron que el tumor estaba tan grande, casi 5 centímetros, 5 puntos y tantos medía, y por 4 y tantos, entonces que ya estaba muy infiltrando en las grandes venas del corazón, y decidieron cerrar mejor y atacarlo con quimioterapia. Empezó a recibir quimioterapias, no sabíamos de otra alternativa. Entonces la quimioterapia, pues ya ven los efectos, es una bomba atómica sobre las células de nuestro organismo, mata las células cancerosas, pero se lleva también a muchas células sanas, de tal manera que mi esposa se ponía en cada quimioterapia al borde de la muerte. Recibió 4 quimioterapias, de 4 a 6 quimioterapias, pero el diagnóstico de los doctores era muy desalentador, muy pesimista. Me dijeron que mi esposa no tenía más alternativa de vida más allá de 6 meses. Entonces dije, si esta medicina me dice que no va a vivir más allá de 6 meses, pues entonces busqué otra opción. Y por todos lados, desde todo tipo de medicina, incluso la opinión de otros doctores oncólogos. Por ahí me llegó, por un amigo, la invitación a un congreso de medicina alternativa aquí en Guadalajara, que la convocaba el Seguro Social para sus médicos, y por ahí me encontré a un doctor, un de esos doctores que son santos, muy humanista. Le platiqué mi caso y me dijo que él tenía una vacuna que venía de la vertiente naturista, de esa planta parásita que aquí en Zapopan la combatimos mucho, porque esa planta crece arriba de la rama, se desarrolla, lo seca la rama, y si la deja seca el árbol, y si prolifera seca al bosque. Y entonces en Zapopan, que es una ciudad que está en un bosque hermoso, porque hemos plantado muchísimos árboles, entonces cuidamos mucho los árboles. Bueno, lo cierto es que me dijo nada más que este es un tratamiento a largo plazo. Aparte de que era un poco caro, era a largo plazo. Me dijo, por lo menos 10 años. Le dije, no, doctor, pues démela a 20 si quiere. Yo lo que quiero es que mi mujer viva muchos años. Y entonces empezamos a ponerle una inyección recomendada por el doctor,
Los primeros días, los primeros meses, todos los días, una vacuna. Luego, a los meses, le empezamos a poner un día sí, un día no, un día sí, otro día no. Conforme pasaron, bueno, a los 2 años, con tomografías, con estudios de imagen, se empezó a ver que el tumorcito se empezaba a decrecer. Y a los 4 años aquello se contrajo y se calcificó, decían los doctores. El doctor mismo lo seguimos. Y entonces duré 10 años poniéndole su vacuna. Mi esposa vive actualmente, gracias a Dios. Y bueno, pues, pero en todo ese tiempo estuvimos nosotros leyendo sobre el cáncer y sobre las enfermedades en general. Cuando obtuve oportunidad, se me presentó de asistir a Monterrey a un curso sobre biomagnetismo, y entonces lo tomé con el doctor, con el descubridor de lo que ahora practico, el descubridor del par biomagnético, porque el magnetismo pues es una fuerza universal que ha existido y existirá por toda la vida. Pero la utilización en la medicina y en otras tecnologías, pues es nueva, es reciente. En 1988, el doctor descubre que poniendo un imán en el cuerpo y rastreando, de repente viene una respuesta del organismo. Esto es científico, esto no es charlatanería. Tan no es charlatanería que el doctor acudió aquí en Guadalajara, años antes, a 1988, a unas charlas que dio un científico de la NASA, que ellos en la NASA descubren que cuando mandaban al espacio a los astronautas, ellos regresaban con una parte del cuerpo, con una pierna, el lado derecho del organismo contraído, y regresaban además con patógenos que no llevaban cuando salieron de la Tierra. Y entonces eso los hizo pues empezar a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué esa contracción de mi cuerpo derecho, y por qué la presencia de patógenos que no llevaban? Se dieron cuenta, descubrieron que era porque cuando se salían de la órbita de la Tierra, el efecto magnético, ustedes saben, han oído que la Tierra es el imán más grande que tenemos aquí nosotros, y entonces, ¿por qué? Hay un polo norte y un polo sur, y entonces ese efecto magnético de la Tierra, cuando ellos estaban a distancias de miles y miles de kilómetros, entonces ellos empezaban a dejar de sentir esa fuerza magnética, y entonces había una respuesta del cuerpo. Bueno, pues este científico vino a dar esa conferencia aquí a Guadalajara, y acudió el doctor Gois. Y entonces el científico aquel aplicaba el imán en el cuerpo, tratando de contrarrestar los polos alterados del organismo, ¿verdad? Como atacando. El doctor Gois, un estudioso de la medicina, y entendiendo que todo en la vida es dual, todo es polar, todo tiene dos polos, uno positivo, otro negativo. En la vida este es un principio universal, un día vamos a hablar de esto también. Y entonces empezó donde detectaba él una disfunción o un polo, ¿verdad? Él con el polo negativo rastreaba el cuerpo, y donde él se contraía la pierna, entonces con el polo positivo empezaba a rastrear y donde la pierna se volvía a su estado normal, a emparejarse con la otra, entonces ahí
anotaba ese par, donde lo puse en el hígado y en el páncreas. Está aquí en el hígado con el polo negativo se acorta la pierna y con el polo positivo se normaliza. Entonces él entendió que ese polo energético, bioenergético, se equilibraba. Entonces empezó a notar todos estos pares. El doctor Goiz es un hombre que puso a disposición de las autoridades de salud este descubrimiento de él, pero pues no tuvo la respuesta que él esperaba. Por el contrario, le prohibieron escribir sobre esto. Él escribió un libro, bueno, pero antes, ese descubrimiento, cuando aquí las autoridades del país no lo atendieron, hubo una convocatoria de la Fundación Rockefeller en Nueva York para este tipo de descubrimientos que fueran en beneficio de la humanidad. El doctor Goiz acudió allá, el premio eran $10,000 y resulta que presentó toda su teoría y su práctica y los resultados de esa práctica. Y bueno, pues no ganó. Es más, hubo comentarios, alguien le comentó ahí, le digo, tu descubrimiento es muy bueno, pero pues no se vende, o sea, no vale, es tan sencillo que no cuesta. Así, con ese descaro, dice el doctor, es el comentario del doctor al que yo le creo, que le dijeron, es que no cuesta, pues. ¿A quién se regresó el doctor? Siguió él con su esfuerzo. Cuando la pandemia del virus, aquel que provoca el SIDA, él con un par de imanes curó a un joven por medio de un par bioenergético, timo recto, y a las semanas el joven estaba en una condición de normalidad en su sistema inmunológico. Entonces escribió un libro que se llamó El SIDA se puede curar, pero entonces ahí sí se le vinieron a la yugular. Las autoridades le cerraron su consultorio, y le prohibieron que escribiera nada, absolutamente nada, escribir sobre eso que había descubierto. El doctor se tuvo que ir a otros países donde son más amables con este tipo de descubrimiento, y bueno, pues de ahí nace el par biomagnético. En el siguiente video vamos a platicar cómo lo ponemos, qué efecto tiene y todas, porque bueno, a la diferencia, ya para terminar, la diferencia entre en los principios que sustenta la medicina alternativa, es que lo importante no es el bicho. Por eso a nosotros no nos asusta el bicho este virus, porque lo importante es el terreno, o sea, tu cuerpo. Si tu cuerpo está en un pH neutral, luego lo vamos a platicar esto también, con palabras sencillitas de a peso para que lo entiendas, no importa ningún bicho. Así sea el más agresivo, así haya salido de un laboratorio o que sea de los que están saliendo por salir, si tu pH está equilibrado, no hay patógeno, no hay germen, no hay bacteria, no hay parásito que pueda resultar dañino a tu salud. Por esta vez, muchas gracias por escucharme. No dejes de visitar mi página de YouTube. Ahí estoy, ahí está este video y está el anterior, y van a estar apareciendo los otros videos. Dale clic ahí, compártelo si te parece esto. Esto es tan sencillo que por tan sencillo mucha gente no lo cree. Es tan sencillo que hasta una ama de casa, lindas amas de casa, lo pueden aplicar. Yo empecé a practicar con mis nietos, con mis hijas y con mi familia en general. Entonces, no cuesta, o cuesta muy poquito, un par de imanes, es muy sencillo adquirirlo, cuesta muy poco, y con un par de imanes puedes prevenir, no una, todas las enfermedades, porque todas las enfermedades tienen un origen bioenergético.
luego vamos a ver que las enfermedades no es tanto lo que comes y lo que tomas, que sí es importante cuidar la alimentación, pero es mucho más importante lo que sientes, lo que piensas y las emociones. Entonces, de todo eso vamos a hablar y te vas a dar cuenta, ya en estos días de estas 150 personas, una quiso que le manejara la cuestión de las emociones. Tenemos capacidad así a distancia de destrabar emociones, ¿verdad? Poner en equilibrio también la mente y el corazón, que es lo más importante. Entonces, no dejes de seguirme. Dale clic ahí a la página y comparte esto si te guste. Vamos ayudándole a mucha gente a buscar otra alternativa diferente, más económica, buscando las causas y no simplemente tapando el síntoma. Que Dios te bendiga.